Gloria a Dios, buenos días, Dios le bendiga. Amén. Hay un momento muy especial para nosotros que es la Santa Cena. La Santa Cena la instituye nuestro Señor el día que estaba cenando con sus discípulos la última vez. Y dice que en medio de esta cena se levantó y partió el pan allí, para que recordásemos esa muerte que a nosotros hoy nos da vida y vida en abundancia. Así es. Para que nos recordemos que fue por esa muerte que nosotros podíamos decir gloriosa, una muerte en la que se decidió que todo el pecado del mundo cayera en Jesús. Y hoy nosotros lo único que podemos hacer es dar gracias Así es. y celebrarla, celebrar esta muerte que a nosotros nos dio vida. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 11, una palabra que para recordar lo que pasó allí. En 11:27 nos damos cuenta de que verdaderamente es un mandato de Dios, y el apóstol Pablo lo recibe por revelación esto, cuando nos dice allí que de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. El Señor quiere que tomemos esto de una manera consciente. Y dice que hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Y esto todavía pasa. Dice, sí, pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Dice que así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, come en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Se hacían ágapes, que eran momentos de coinonía, de compartir los hermanos, en donde se llevaba comida, donde se cenaban juntos, donde se compartía una vez a la semana. Y así nosotros vimos que después las comunas, y esas comunas fueron dispersadas por el Señor, porque parece que hubo problemas también. Pero al fin y al cabo el Señor quiere que nos reunamos a esto, a compartir esta cena del Señor, y que lo hagamos dignamente, que podamos recordar esta muerte que a nosotros nos da vida, que podamos recordar esta muerte que fue para nosotros algo que podríamos decir imprescindible para nuestra salvación. Así que examinémonos, tengamos este momento de reflexión y podamos nosotros decirle al Señor, sí, estoy aquí, acepto a ti y quiero, Señor, compartir contigo este momento en donde tú nos recuerdas que tú hiciste un sacrificio magno para que nosotros hoy pudiésemos estar salvos, estar libres y conocemos la verdad, y la verdad nos hace libres. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie los que están bautizados después de adultos que quieran tomar la Santa Cena, y vamos a orar al Señor para que el Señor haga de nosotros ese pueblo santo y acepto delante de Él. Padre bueno, te damos gracias. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Venimos delante de ti, entregando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a ti, que es nuestro culto racional. Queremos que tú nos bendigas, pero que tú nos perdones todo pecado, Señor, que tengamos nosotros. Que tú perdones, Señor, toda aspereza que haya en nuestras vidas para ti. Y que nosotros podamos, Señor, como olor fragante, ser entregados a ti. Hoy, Padre, queremos que tú nos perdones. Queremos que tú nos hagas aptos para esta ceremonia, Señor, que nosotros entendemos que es fundamental para nuestra vida como cristianos. Y que podamos entender de qué tal manera tú nos amaste.
de esa gran manera que tú nos amaste, para nosotros hoy ser salvos. En el nombre de Jesús. Amén. Puede pasar a tomar el pan, el vino y demos gracias a Dios. Recuerde que cuando tome esta copita, muévala, quite primero el plástico y después tome así del pan. Es difícil entender cómo viviste tú por mí, siendo yo como soy, tú te diste por mí. Es difícil entender cómo moriste tú por mí, traicionado y rechazado, defraudado por mí. Tu amor fue más allá. Tu amor fue más allá de todo. Te entregas y al contemplarte se me acaban las palabras. Más allá de todo te entregas, precioso Cordero en majestad inigualable, recibe adoración, recibe adoración, recibe adoración, recibe adoración. La palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 11, verso 23 en adelante: porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Este pan vamos a comerlo en memoria de nuestro Señor Jesucristo, de esa muerte que a nosotros nos dio vida. Dele gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de poder sentarnos a su mesa. Siempre recuerdo cómo Mefiboset, con todas sus imperfecciones, le dio gracias a Dios porque pudo sentarse a la mesa con el rey. Nosotros también, con todas nuestras imperfecciones, sentarnos a la mesa con el rey, comer y tomar. Tomemos esta copa dando gracias a Dios. Te damos gracias, Señor. Gracias por este vino que simboliza, Señor, el nuevo pacto. Aquello que nosotros no podíamos, no entendíamos ni sabíamos. Cuando tú tomaste esta copa, Señor, anunciaste que esta copa era el nuevo pacto en tu sangre. Nosotros, Señor, quizás ni entendíamos que tú dabas por antiguo al pacto de la ley, la letra que mataba y el espíritu que ahora nos vivifica, y te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Majestuoso, poderoso, digno de honor. Proclamemos su
Jesucristo es Rey. Postrado estoy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Jesucristo es Rey. Maranata, Cristo viene, ¿verdad? ¿Quiénes están esperando al Señor? Yo estoy desesperado, yo no lo estoy esperando, yo estoy desesperado porque venga ya. El Señor viene pronto. Las señales cada vez son más y se arrecian más. Así que no pierda tiempo, esté preparado, el Señor viene pronto. Solamente tenemos que estarlo esperando y con la actitud que el Señor entiende que tenemos que tener. Damos gracias a Dios y así mismo el Señor hará de acuerdo a como nosotros querramos, entendamos, pidamos y esperamos. En esta mañana damos gracias a Dios por la palabra que el Señor tiene para nosotros. ¿Quién entiende que el Señor le va a dar palabra nueva hoy? Gloria a Dios. Yo también. Y voy a leer en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 33. ¿A quién no le gusta Ezequiel? El capítulo 33 habla del deber de la atalaya. Y es cuando el atalaya somos nosotros que tenemos que estar así arriba en las torres, ¿se acuerdan? En los castillos, en las murallas que habían torres, viendo a ver si el enemigo viene. ¿Y qué le dice la palabra? ¿Cómo es que anda el enemigo? Como león buscando a quien devorar. Usted tiene que estar atento. Usted no puede estar durmiendo, usted tiene que estar velando. Y por eso nosotros tenemos la oración intercesora a las 24 horas y tenemos que estar en eso. ¿Por qué? Porque el diablo no coge vacaciones. Los que cogemos vacaciones somos nosotros los cristianos. Yo voy a coger una vacacioncita, voy a dar una adulteradita, ahora voy a dar una fornicadita, voy a dar un humito, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ¿verdad? Y ahí viene el diablo, ¡guáquete! Y acaba con uno. Pero cuando el atalaya viene y ve venir al enemigo, tiene que tocar la trompeta, tiene que anunciar, tiene que decirle al pueblo lo que está pasando. Usted es un atalaya, yo también. Tenemos que estar en esto, tenemos que estar velando. Pero en los versos 31 y 32 dice algo acerca de esa nueva caída que Jerusalén iba a tener. Y dice, voy a leer desde el verso 28 en adelante, en el capítulo 33 de Ezequiel. Y convertiré la tierra en desierto y en soledad, y cesará la soberbia de su poderío. Y los montes de Israel serán asolados hasta que no haya quien pase. Y sabrán que yo soy Jehová cuando convierta la tierra en soledad y desierto por todas las abominaciones que han hecho. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo mío y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando yo viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Amén.
Padre, te damos gracias por esta palabra que nos exhorta, nos redarguye y nos consuela. Gracias, Padre, porque hasta aquí hemos visto tu mano de poder. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Fíjense esto, me llamaba la atención. Y dice aquí que el profeta tuvo esta visión y tuvo este discernimiento, en donde había un pueblo que le decía: ay, me encanta cómo tú hablas. A mí me han dicho eso tantas veces. Ay, pastor, me encantó esa prédica. O pastor, a mí me encanta cuando usted ora. Pero no hacen ni chipa de lo que uno le dice. Nada, eso es como que le pasó por encima, así. ¡Fua! ¿A usted no le han hecho eso? Que, ay, me encanta como tú oras. Tía amiga ora precioso. Ay, mi osote es una maravilla. A mí me encanta como Nicky predica. Eso fue una bendición, ahí hubo una unción terrible, pero no hice nada. Me caí, di 3 vueltas, hice de todo, pero no pasó nada, todo igualito. Sigo yendo a mi banquita a ver si me saco el loto, detracto a mis hermanos, le doy, cuando lo puedo matar, lo mato ahí, le corto la cabeza por la mitad. Cuando usted le corta la mitad de la cabeza a una gente, usted como quiera lo mata, ¿verdad? Pero son benevolentes y le cortan nada más la mitad de la cabeza. Así, tú sabes. Pero eso pasa muy frecuentemente. Oyen tus palabras, pero no las ponen por obra. Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y oyen la palabra y tú ves que se emocionan. Y tú ves que dicen: wow, pero eso sí fue una palabra que fue poderosa. Pero ellos andan en pos de su avaricia. Entonces dice: y tú eres para ellos como un cantor de amores, como una gente que canta bello, precioso, de hermosa voz y que canta bien, que haces un buen bolero. Ellos oyen tus palabras, pero no las ponen por obra. Eso pasa muy frecuente. Eso pasa tan frecuente que a nosotros nos debe dar eso miedo, terror. ¿Y cuántas veces yo mismo no he dicho: ay, qué linda esa palabra, pero no la pongo por obra? El Señor quiere que seamos oidores, pero mucho más hacedores de la palabra. Mateo 7, 21 al 23. Tiene una palabra que a nosotros nos tiene que llamar la atención. Y es acerca de cuando la gente le dice Señor, Señor al Señor. Dice Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No es casualidad, esto no está redundando en la Biblia ni nada por el estilo, sino que nos está diciendo a nosotros las cosas como son y cómo es el Señor. Cuando nosotros vemos cómo el Señor actúa, habla, nos dice a través de los tiempos, nos damos cuenta como que el Señor nos relaja mucho, ¿verdad que no? El Señor dice: no sean tan solo oidores, sino sean hacedores de esta palabra. Pero el Señor dice aquí que le podemos decir en aquel día: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Yo era una maravilla. Mira, cuando yo llegaba a un culto, mira, el culto eso se revolucionaba, la gente caían como pajaritos, los muertos se levantaban, se sanaban los enfermos. Y el Señor te puede decir: hey, nunca os conocí, hacedores de maldad, apartados de mí. Eso se llama una saca de pie grande, te soltaron en banda, como decimos aquí nosotros. Entonces nosotros tenemos que procurar que el Señor no nos suelte en banda, ni nos saque los pies, ¿verdad que no? Sino que tenemos que estar aceptos delante de Dios. Estas son palabras fuertes
Y nuestro Señor es fuerte cuando tiene que ser fuerte. Él es amor, pero Él es fuego consumidor también. El Señor quiere que nosotros estemos atentos a esta palabra, que pongamos atención y que le digamos las cosas como son a las que son y que hagamos lo que Él quiere que hagamos. Pero nosotros se nos va la guagua pensando en hacer las cosas como nosotros entendamos. Y el Señor quiere que nosotros seamos hacedores de esta palabra, que no le ocultemos el significado que tiene ni la acomodemos a nosotros mismos. Generalmente nosotros queremos acomodar la palabra. Y la Biblia dice que no. La Biblia dice que no intentemos ni siquiera eso. Pero mucha gente se cree que son muy buenos cristianos. Y yo voy a la iglesia siempre, los domingos yo diezmo, yo ofrendo. Yo soy en la mano derecha del pastor. Yo estoy aquí, estoy allá. Cuando hay un evangelismo, ahí estoy yo. Si hay que orar, yo oro más que todo el mundo. Yo soy el mejor de ahí. En mi nombre, yo he hecho, a través de mí se han hecho muchos milagros. Y eso es bueno. Pero estás haciendo la voluntad de tu Padre que está en los cielos, la agradable y perfecta. Tienes un corazón conforme a Dios, como lo tenía el rey David, con todos sus defectos. Porque no estamos hablando de la gente que no tengan defectos, estamos hablando de gente con muchos defectos, como lo tengo yo. Pero que quieran tener un corazón conforme a Dios, un corazón que sea de acuerdo a como dice la palabra y no ser tan solo oidores, sino también hacedores. Hay un camino, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ¿verdad? No todos los caminos, como decía la lucha libre, conducen al Padre, que es Eugenio María de Hostos, no. El único camino que conduce al Padre es a través del Hijo. Y nosotros tenemos un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. La gente, usted ve que hasta se resguarda con el vocablo que tiene. Ay, Dios mío, ay, cuídalo, Padre, bendícelo, Dios te bendiga. Y usted oye gente que hablando así. Pero te dicen Dios te bendiga y si te pueden romper una pierna, te la rompen. Si te pueden llevar un pedazo, te lo llevan. Y nosotros vemos que hay gente que se han resguardado en una estampita, en una escultura, en cualquier cosa. Pero ¿se han resguardado en qué? En la religiosidad. Y eso es tan malo como usted ser devoto de una estampa o de una estatua. Hoy nosotros tenemos que entender que el Señor quiere que nosotros hagamos la voluntad de su Padre que está en los cielos, y esa es la clave. El Señor dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué le tienes que ofrecer a Dios para entrar al cielo? Creer. Esta salvación es gratuita por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Es un regalo que Dios nos da. Tenemos que creer. Tenemos que decirle al Señor, yo creo, y yo creo que tú vienes. No solamente creer y que estoy aquí esperando que se me pague la deuda, que se me sane la enfermedad, no. Se pague o no se pague la deuda, el tiempo va a correr como quiera. La enfermedad, si no te lleva a esta, te lleva a otro, te lleva un carro. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Estar preparados, prestos. ¿Qué harás ahora? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Creer, esperar esa salvación, cuidarla con temor y temblor, como dice la palabra. Tener cuidado de todas las cosas, pero nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios para conocer esa palabra. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. El oír por la palabra. Y nosotros tenemos que obedecer esta palabra. Pero el verso 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros? Aquí lo que vemos que el Señor Jesús, lo primero que está corrigiendo y condenando es la familiaridad incorrecta. Señor, Señor. Y el Señor dice, ¿a quién será que te le está diciendo Señor? Él me conocerá a mí. Porque el que no me conoce no viene a decirme estas barbaridades. Señor, Señor. Cuando una gente le decía Señor, un siervo le decía Señor,
No, Señor, tenía que conocerlo bien. Porque ni siquiera se le permitía que le dirigiera la palabra. Pero el que le dice a Dios, Señor, Señor, como que te conozco, tenemos una familiaridad buena, tú eres mi amo. Le llamaban como si le conociera de toda la vida y el Señor le dice, nunca os conocí. Nunca os conocí. Ahora no me salte con este disparate porque usted a mí, a usted yo no lo conozco. Usted pasó una vida disparateando, entonces ahora quiere venirme a decir, Señor, que yo soy su amo, que yo soy su protector, porque la palabra Señor significaba que usted era su cobertura. No solamente aquel que lo iba a castigar, que lo iba a mandar, sino que también que lo iba a cubrir. Había que tener una relación. Por eso el Señor le dice, ya no os llamaré siervos, sino llamaré amigos. Porque tengo una relación con ustedes íntima. Vemos nosotros, la palabra se refiere a los que hablan del Señor, a los predicadores, a los pastores, a los evangelistas, a los maestros, a todos aquellos que tenemos ministerios. Pero que también el Señor no puede decir, nunca os conocí. ¿Por qué? Porque nosotros estamos más propensos a caer en cosas desagradables a Dios. A tomar el nombre de Dios en vano. A profetizar en el nombre del Señor sin ser verdad. El Señor quiere que nosotros seamos verdaderamente oidores, pero hacedores correctos de esta palabra. Que hagamos las cosas como el Señor quiere. ¿Qué es lo más importante? ¿Que nosotros demos fruto o que nosotros tengamos muchos dones? Es el fruto lo que al Señor le gusta. Cuando el Señor vio que la higuera era estéril, que no tenía higo para lo que fue hecha, el Señor la maldijo. Y recalca que por sus frutos los conoceréis. Nosotros tenemos que ser reconocidos por el fruto que hemos dado. Cuando usted va a buscar un visado a un país extranjero, lo primero que le dicen es, ¿qué evidencia usted tiene de que usted no se va a quedar en mi país? ¿Qué cosa usted tiene que lo ata aquí? ¿Qué evidencia usted tiene que usted es cristiano? Ah, que yo voy a la iglesia. Ah, que yo oro por la gente. Ah, que yo he resucitado muerto. Eso es lo que el Señor te está diciendo aquí. Eso es lo que el Señor te está diciendo. En el verso 23 cuando dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es una última advertencia. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús no tiene en cuenta lo que aquellos habían hecho. Ellos pensaban que sí, ¿verdad? Pero el Señor no tiene en cuenta eso. Sino, la clave está, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, lo que nosotros nos tenemos que preguntar es, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Usted sabe cuál es la voluntad de Dios? Yo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y yo la estoy haciendo ahí. La tengo que hacer perfecta. Pero usted también. No crea que a Dios se le fue la guagua. Ah, porque Dios nada más se fija en los pastores. No, Dios se fija en todo el mundazo, hasta los que están en su casa. El Señor sabe para qué lo llamó usted. ¿Usted le ha respondido al Señor con lo que Él lo llamó? Eso es una pregunta que usted la va a contestar usted solo. Pero se la va a contestar a Dios en su devocional. Una muy buena pregunta, cuando usted esté hablando con el Señor hoy, te le diga, Señor, ¿y qué tú quieres que yo haga? Porque yo como que no me había dado cuenta. Entonces usted le dice, Señor, revélamelo como tú quieras. Un hermano que me lo diga en sueño, lo que fuera. Pero ponme la onda, que yo quiero saber eso. Cuando Dios le diga, que usted se va a dar cuenta que es Dios. Si usted no está muy acostumbrado a leer la voz de Dios, tiene que esperar un poquito más. Pero cuando usted se dé cuenta que es Dios, entonces yo le voy a dar un consejo, hágalo. Porque lo que vale es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice aquí la palabra.
Es evidente que aquellos que habían hecho todas esas cosas, milagros, levantar muertos, todas esas cosas, era algo que su padre no le pide. El Señor te dice, tienes que levantar 10 muertos para graduarte cristiano. Tienes que sanar 42 enfermos para que te puedan dar el título de pastor. No. Tienes que ser especialista en quitar demonios de lascivia. No. El Señor te va a dar los dones de acuerdo a las necesidades del pueblo, de la congregación. Pero esos son regalos que el Señor te va a dar. El Señor quiere que usted tenga fruto, que su vida sea transformada, que el fruto del Espíritu se ve en su vida. Que lo primero que se vea sea el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza o el dominio propio. Que podamos ver eso en mi vida. ¿Qué no se ve en mi vida todavía? En un temperamento transformado por el Espíritu. ¿Qué no se ve en mi vida todavía? Gozo. Pues tengo que ponerme gozoso. ¿Qué no se ve? Amor. ¿O qué se ve? Intranquilidad, ansiedad. No se ve la paz. Tenemos que procurarlo. El Señor quiere que el fruto del Espíritu se vea en nosotros. Pero usted ha tenido fruto de arrepentimiento. Usted ha tenido fruto que lo ha traído aquí a la iglesia. Del ministerio de la reconciliación que el Señor le ha dado. ¿Cuántas ovejas usted trae a la iglesia todos los domingos? ¿Con cuántas usted tiene todavía en la casa que no han querido venir a la iglesia, pero que usted tiene allá un grupo de alcance? Si usted no hace eso, esa voluntad del Padre, el Señor le dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conocí. La gente tiene tendencia a ponerse medallas en la iglesia. ¿Usted sabía eso? Yo soy del grupo Silver, yo soy del grupo Gold, yo soy Diamond. Aquí somos todos iguales, ¿usted sabía eso? Aquí lo que necesitamos es hacer lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Usted sabe lo que el Señor nos mandó a hacer? Ir por el mundo y hacer discípulos. Y bautícelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Usted ha bautizado cuánto en este año? ¿Cuánto usted ha traído aquí para que lo bauticemos? Si no, le está cogiendo tarde. Por eso es lo que dice la palabra. ¿Cuántos discípulos tiene que te ha puesto de mojiganga con ellos? Que ellos te hacen como decía el profeta Ezequiel, se mofan de ti. Y dicen, ay, pero la verdad que usted, ay, pastor, a mí me encanta como usted se ora lindo, que se yo cuando, y después hacen lo que le da la gana. ¿Cuánta gente usted tiene así? Yo era uno que era así. Y ponía de relajo a la gente. Y la gente yo le decía, ay, tan lindo que tú oras, me encanta, y verdad. Pero eso es lo que me daba mi real y santísima voluntad. Pero nosotros tenemos que ser no solamente oidores, sino hacedores de esa palabra. Hoy vemos nosotros que nuestro Dios es un Dios celoso. En Éxodo 20, ¿se acuerdan del 3 al 6? Cuando el decálogo, que Dios le da los mandamientos en tablas de piedra a Moisés, le dice en el verso 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Nuestro Dios es un Dios celoso. Dios gana, Dios celoso. Nuestro Dios no comparte su gloria con nadie. Nosotros muchas veces pensamos y nos vamos a los ídolos de mármol, de madera. Pero usted tiene ídolos
Usted tiene un hijo que es un ídolo suyo, su dinero muchas veces es un ídolo suyo, su trabajo es un ídolo y el Señor no quiere que usted lo tenga delante de Él. Nuestro Dios es un Dios celoso, pero aborrece hasta la tercera y cuarta generación, pero es misericordioso hasta miles de generaciones. Cuando nosotros rompemos la maldición, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, cuando nosotros hacemos la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, rompemos maldiciones generacionales. Hacemos lo que a Dios le agrada. Y vemos que aún llamando Señor a Jesucristo, dice, en tu nombre echamos fuera demonios, fueron rechazados. ¿Por qué? Por solamente, no más que profesar, es decir, dice lo que uno hace. Yo. No dijeron, nos profetizamos, no, en tu nombre, yo eché fuera un demonio. Yo quiero un poquito de tu, no es la gloria entera lo que quiero, un poquito. El Señor no quiere que usted tenga ni un poquitico de esa gloria, porque esa gloria no es de usted. Déjele eso a los políticos, que siempre dicen, no, porque yo hablé para que tú te dijeran. Y a veces ni han hablado, ni han visto al sujeto. Pero como nosotros conocemos esto, nosotros decimos, político. Nos vemos muchas veces, no tenemos que hacer las cosas como para que parezcan. La tenemos que hacer de corazón. La tenemos que hacer bien hecha, como a Dios le gusta. No podemos hacer medias verdades, tenemos que hacer verdades completas. Tenemos que hacer la palabra del principio al fin. Que tú sí seas sí, que tú no seas no. Pero que pueda ser categórico delante de Dios. Segunda de Timoteo 2:5 dice, también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Lo que se han ganado el sayón y toda esa cosa, nosotros vemos que han tenido que luchar esos peloteros legítimamente. Pero qué vergüenza más grande fue cuando el mismo día que Amelia Vega se ganó Miss Universo para República Dominicana, a Sammy Sosa se le rompió un bate que tenía cohecho adentro. ¿Usted sabía eso? Y esas dos noticias nos llegaron, una por este oído y la otra por el otro. Y nosotros vemos cómo Dios permite que las cosas se sepan para que nosotros entendamos que las cosas deben hacerse bien hechas y como para el Señor. Nosotros tenemos que procurar esto. El Señor quiere que nosotros verdaderamente luchemos como atletas para ser coronados con una corona de verdad. El mismo Señor le dijo a los judíos en Marcos 7:6. Marcos capítulo 7, verso 6 dice, respondiendo Jesús les dijo a los judíos, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, dice el verso 7, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Y dice el verso 8, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Muchas veces nosotros dejamos lo que Dios nos manda hacer por hacer y agradar a lo que nos dice el hermano sultano mengano o la tradición. Yo no puedo dejar lo que dice la palabra por lo que yo entienda o por lo que entienda la tradición que me han dado. Lo que dice la Biblia es lo que va. Le guste o no le guste. Nosotros tenemos que tener claro que la palabra es una y que cuando Dios habló se hicieron los cielos y la tierra. Nosotros no somos quien para quitar eso. Dice Tito 1:16.
Carta de Tito, Pablo a Tito, en capítulo 1, verso 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y eso sí es triste, que cuando usted hable de una cosa, usted sea incoherente con lo que usted hace. Hablando de una cosa y negándolo con los hechos. Nosotros tenemos que ser coherentes, hablar y hacer lo mismo. Primera de Juan 3:18 dice, Primera de Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Tratemos de amar así y así no vamos a tener problemas. El Señor quiere que nosotros seamos esos hacedores de la palabra. En la carta de Santiago, en el capítulo 1, verso 22 al 25. Santiago 1, 22 al 25 nos dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si desarmamos estos versos, nos dice aquí que no seamos oidores solamente de la palabra, sino que seamos hacedores, que no nos engañemos a nosotros mismos. Pero dice que si alguno es oidor solamente y no hacedor, este es semejante al hombre que se considera su rostro en un espejo, que cuando se va del espejo se le olvidó. Y dice, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. El que mira atentamente en la perfecta ley. ¿Cuál es la perfecta ley? Porque la ley mosaica era uno. Pero la perfecta ley que habla el apóstol Santiago, el mismo Pablo, la ley de la libertad, es el nuevo pacto, es la gracia. Y dice, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, o sea, para que entendamos bien lo que se trata, ¿verdad? ¿Y qué dice? Solamente por un rato se mira en el espejo, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Cuando el Señor volvió a hablar después de Malaquías, 400 años después, en Mateo, en las bienaventuranzas, a través de Jesucristo, habló de bienaventuranzas. Y esas bienaventuranzas vienen por la obediencia, por el hacer la palabra de Dios. Y vemos nosotros ahí que esas bienaventuranzas vienen en el antiguo pacto, cuando en el Salmo 1 usted ve que dice el salmista, y el hombre que medite en la ley de Jehová, será como árbol de día y de noche, será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará. Entonces en Santiago, dice que será bienaventurado en lo que hace también. Hoy vemos aquí que el Señor quiere que nosotros verdaderamente estemos en sintonía con Él. Y dice que el que tenga falta de sabiduría, que se la pida a Dios, que se la dará abundantemente y sin reproche. Pero nosotros tenemos que tener claro esto. Hay por lo menos 4 cosas importantes en este pasaje que nosotros leímos ahí. Dice lo que debemos hacer, lo que debemos evitar, cómo hacer lo que debemos hacer y la bendición de hacer nuestro deber. ¿Qué es lo que debemos hacer? Dice el verso 22 en Santiago. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Cuál es nuestro deber? Bien sencillo.
hacedores y no solamente oidores, ¿verdad? La vida cristiana es una vida para ser vivida. La gente dice, no, que nosotros no tenemos que hacer nada, que el Señor nos mandó a vivir esta vida, pero en obediencia. Las bendiciones nosotros tenemos que vivir. Salomón decía que el que se gana su dinero, que lo disfrute también. Nosotros hemos visto que la gente oye la palabra, le gusta, la halaga, pero no la hace. Que es lo que veíamos en tiempo de Ezequiel. Santiago dice lo mismo. No seamos solamente oidores, seamos hacedores de esta palabra. En el verso 21 y el 24, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, dice el verso 24. Si nosotros seguimos leyendo ese pasaje, dice que el que construyó su casa sobre la arena, ¿qué pasó? Vino una lluvia y se la llevó la casa. Pero el que edifica su casa sobre Cristo, que es la roca, pueden venir tempestades y no se va a caer. Nosotros hemos edificado nuestra casa sobre la roca y todo el que está aquí está llamado a edificar su casa sobre la roca, que es Cristo. La Petra, la roca, es Cristo. Lucas 8:21 dice, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Le dijo el mismo Señor Jesucristo. En Romanos 2:13, capítulo 2, verso 13, dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y no habla de la ley mosaica aquí, habla de la ley de la libertad. Y hoy nosotros tenemos que entender que Santiago nos da una precaución de lo que hay que evitar. ¿Y qué debemos evitar? Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. ¿Qué quiere decir engañando? La palabra engañarnos en griego koinera palarogiosomai, que significaba razonar falsamente o incorrectamente. ¿Y qué quiere decir entonces? Que no estemos pensando de esa manera incorrecta, que pensemos de la manera correcta. ¿Y cómo encontramos nosotros la manera correcta? ¿Cómo encontramos nosotros la buena voluntad de Dios, la agradable y perfecta? Buscando conocimiento. Que el Señor cambie nuestro entendimiento de las cosas con el conocimiento de la palabra. Si nosotros no buscamos la palabra, no vamos a tener entendimiento, se nos llena la cabeza de ala de cucaracha. Y usted ve que hay gente que empieza a predicar cuantos miles de disparates. La palabra está clara aquí. La palabra no se contradice. Usted ha visto que podemos tener versos del Antiguo Testamento de nuevo y no hay contradicciones. Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Pero Juan 14:23 va un poquito más allá y dice, Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará. Y en el 24 dice lo contrario, el que no me ama, no guarda mis palabras. O sea que un identificador rápido de saber quién ama al Señor es quien guarda tu palabra. ¿Con qué que va a limpiar el joven su camino? Dice el salmista en el Salmo 119, con guardar tu palabra. La primera carta de Juan en el capítulo 2, verso 4. Juan es muy reiterativo en esto y dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Por lo tanto, si usted va donde el Señor y le dice, Señor, Señor, en tu nombre yo eché demonios, pero el Señor te va a decir, no os conocí, hacedores de maldad. No era eso lo que yo quería otra cosa. Yo quería que usted guardara mi palabra. No me venga con esos disparates que yo no estoy para eso. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo. Hoy nosotros vemos que
no podemos dejar de congregarnos. Dice la palabra en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Tenemos que estar ministrándonos en amor, tenemos que estar en conocimiento de la palabra, tenemos que saber qué Dios tiene para este tiempo. No hay nada diferente de lo que diga la palabra, pero sino que usted entienda cuál es el mover de Dios para estos tiempos y que el Señor quiere que usted esté ahí. El Salmo 96, verso 8, dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid a sus atrios. Santiago dice algo más, y es que nos dice que no pensemos que sacaremos fruto a nuestra vida si solamente somos oidores y no hacedores. Dice en el verso 23 y 24, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Así mismo somos nosotros muchas veces. Y el apóstol lo dice varias veces para que nosotros entendamos que las cosas se deben hacer así. Pero la pregunta del año es: ¿cómo lo vamos a hacer entonces? ¿Cómo yo voy a agradar a Dios? Dice el verso 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Nosotros tenemos muy claro aquí. La ley de la libertad está en el Nuevo Testamento completico. Ya usted no tiene que guardar la ley mosaica, sino la ley de la libertad. Tenemos que mirar esa perfecta ley de manera detenida. El salmista decía en el Salmo 119, oh, cuánto amo tu ley, todo el día en ella es mi meditación. Pero lo más importante es la bendición de hacer nuestro deber. El verso 25 dice, de Santiago ahí mismo, ¿verdad? Este será bienaventurado en lo que hace. ¿Pero quién? Quien se lleva de lo que dice la palabra de Dios y lo hace. Hoy nosotros tenemos que saber que el Señor quiere que nosotros hagamos la palabra. No que la oigamos, sino que la hagamos. Y no ser tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra. ¿Y cuál es hacer que esta perfecta ley, la ley de la libertad, a lo que fuimos llamados, a ese nuevo pacto, en donde a nosotros se nos dio todo gratis, en donde está una gracia que a nosotros nos da vida y a nosotros no nos deja hacer nada ni siquiera, sino solamente obedecer? ¿Por qué no hacemos esto? Eso es lo más importante, dice la palabra. Hagamos esto y estemos siempre atentos a esta perfecta ley y no seamos solamente oidores, sino hacedores de esta palabra. Amén. Gloria a Dios. Esta era la palabra que el Señor tenía para hoy. Y podríamos decir que la prédica se llamara no solamente oidores, sino hacedores de esta palabra. Amén. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Oidores de la palabra nada más? Tenemos que ser hacedores de la palabra. Amén. Te agradecemos, Señor, y te damos gracias. ¿Alguien aquí aún no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador? Este es el tiempo. El Señor viene pronto. Si usted no ha recibido a Jesucristo, recíbalo. Agradézcale a Dios por todas las cosas que Dios le ha dado. Amén. ¿Cómo? Agradézcale a Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a agradecerle a Dios. No podemos dar. Que Dios por mí ha hecho y
carmesí, ni las voces de 1,000,000 de ángeles expresarán mi gratitud. Lo que soy y lo que anhelo ser, lo debo todo a Él. Dile a Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí, por su sangre me ha salvado, su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Quiero vivir para Dios y agradarle solo a Él. Y si la gloria se me diera, la llevaré al Calvario por su sangre me ha salvado, su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí, por su sangre me ha salvado, su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí, por lo que hizo por mí, por lo que hizo por mí. A Dios sea la gloria siempre. Padre, queremos que tú nos bendigas una vez más. Que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Que podamos anunciar al mundo tus virtudes, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, Padre, porque en otro tiempo no éramos pueblo y somos tu pueblo. Gracias, Señor. Ahora te pedimos que bendiga a todas nuestras autoridades y haz de nosotros ese pueblo santo que tú has querido siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiga a su hermano y despídalo de este lugar, pero no de su presencia.